Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy comenzamos a leer el libro de Santiago, en algunos minutos, pero primero tomamos un momento para darle gracias a Dios y para bendecir su santo nombre, para darle gracias por la ayuda que Él nos da siempre, la sabiduría que Él nos da para tomar decisiones correctas. Cuando necesitamos sabiduría, Él siempre nos da en abundancia. También le damos gracias porque nos ayuda con nuestras pruebas, con nuestras tribulaciones, que nos da la capacidad para soportar, para vencer y para salir victorioso. En esta mañana, pues te pedimos, Señor, que tú nos conviertas no solamente en oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de ella. Que cada vez que leamos tu palabra podamos tomar esas palabras como que tú nos estás hablando directamente a nosotros y que nosotros debemos cumplir con tu palabra. Ayúdanos a que nunca sea parte de nuestra boca este libro de tu ley, sino que podamos meditar en él día y noche. Porque si así lo hacemos, tu palabra dice que seremos prosperados en el camino y que todo nos saldrá bien. Por eso en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Vamos a leer en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedoras de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra en esta mañana. Comenzamos el libro de Santiago. Santiago, que es mitad hermano de Jesús. Santiago, que nos dice Primera de Corintios que Jesús se le apareció después de su resurrección. Su hermano que no creía en él, sin embargo, muy probable que ese encuentro lo cambió y ahora le sirve al Señor, más luego se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén, en el apóstol. Pues escribe esta carta. Nótese cómo se identifica: soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Soy esclavo, esa es la palabra que él usa, soy esclavo de Dios. O sea, no dijo soy el hermano de Jesús, sino que él es el esclavo de Dios y es esclavo del Señor, de Curios, de Adonai, Jesucristo. Y le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Muy probable que esta carta fue escrita cuando la iglesia todavía en su mayoría era judía, y también Santiago, después de Pedro, se convirtió en el líder de la iglesia judía, la iglesia en Jerusalén. Se le escribe a las 12 tribus, a todo Israel, que era una forma de decir todo Israel, que están en todo el mundo, en la dispersión. Salud, que era el saludo normal, no como Pablo que decía gracia y paz. Salud era el saludo que se daban. Hermanos míos, le dice, yo sé que están pasando por diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando nos encontremos en estas pruebas. O sea, las pruebas van a venir. No dice si te toca, no. Cuando nos encontremos en prueba, tener por sumo gozo. Debes gozarte en el Señor, debes alegrarte en el Señor, porque esas pruebas van a producir algo, la prueba de vuestra fe. Porque cuando una prueba viene, lo que va a probar es tu fe. Dios sabe cómo es tu fe, pero es para que tú sepas cómo está tu fe y también para que otros puedan ver tu fe. Pues la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí la palabra paciencia es el soportar, el poder esperar en Dios. Pero permite que esa paciencia tenga su obra completa. O sea, no te rindas, sino deja que esa prueba, esa paciencia, pues tenga el esperar tenga su obra completa. Porque lo que Dios quiere es hacernos perfectos, es hacernos cabales.
y que no nos falte cosa alguna. Si en medio de esa prueba, si en medio de esa dificultad en que te encuentras no tienes la sabiduría para bregar con ella, o cualquier cosa, si alguno tiene falta de sabiduría, porque llegan momentos a nuestra vida donde no tenemos la sabiduría, no tenemos la capacidad para bregar con esto, pues dice, pídasela a Dios y Dios nos dará abundantemente, y no solamente nos dará abundantemente, sino que no nos reprocha. Él no dice otra vez, viniste a mí, no, Él siempre nos recibe y nos dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Si no, pida con fe, pida que el Señor te va a otorgar lo que le está pidiendo. No piense pues que el que haga tal cosa sea el que pida sin fe, el que dude que va a recibir cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que tiene fe pero también duda, pues inconstante. Usted y yo debemos creer que Dios nos escucha, creer que Dios tiene cuidado de nosotros, creer que cuando yo me acerco a Él, Él no me va a reprochar, Él no me va a cerrar la puerta, no, Él va a escuchar mi oración. Si yo le pido fe, dice que Él me da abundantemente, me da todo lo que yo necesito. El 9 dice que el hermano que es de humilde condición, el pobre, pues gloríese en que Dios lo va a exaltar, sino aquí en la tierra, un día en el cielo. Y el que es rico, gloríese en su humillación, manténgase humillado, porque esas riquezas pasarán como la flor de la hierba, o él pasará, porque comparado a la eternidad, nuestra vida no es nada aquí. Es como una flor que sale hoy y mañana el sol le da, el sol la quema, se seca la hierba, la flor se cae y esa hermosa apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En otras palabras, esto es pasajero. O si tú eres pobre, gloríate en que un día serás rico cuando llegues al cielo. Y el que es rico, pues manténgase en su humillado. El 12 dice, bienaventurado el varón. Y este libro, que es el libro de la sabiduría, también contiene bienaventuranzas. Algunos lo han comparado al sermón en el monte, pero aquí nos encontramos con esa primera bienaventuranza y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Las tentaciones vienen, las tentaciones no son pecados, las tentaciones pueden venir por causa del mundo a nuestro alrededor, nuestra carne, nuestros deseos carnales. El diablo puede venir a tentarnos, pero aquel que soporta la tentación es bendecido, recibirá una bendición, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al final de todo, vamos a recibir una corona de vida. Cuando alguno es tentado, no debe decir que Dios me tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Sino que cuando somos tentados, nos dice Santiago, nos dice la palabra del Señor, que es que nuestros propios deseos, concupiscencia es deseos, es atraída y seducida. Nosotros tenemos deseos carnales, deseos de nuestra carne, y el enemigo viene y nos seduce. La carne nos seduce, el mundo nos seduce, esos deseos nuestros. ¿Y qué sucede si yo entretengo ese deseo? Puede ser que ese deseo conciba en mi corazón, y si lo hago,
pues doy luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, pues da luz a la muerte. Esa tentación comienza en mi mente. Ahí el enemigo, ahí la carne, ahí el mundo me sugiere algo, me tenta con algo, y por eso mi mente debe estar llena de la palabra del Señor. Por eso una de las primeras cosas que todo creyente debe hacer es ser renovado ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder probar cuál es la buena voluntad de Dios. O cuando viene la tentación a mi vida, mi mente, mi hombre interior está lleno de la palabra de Dios. Puedo contrarrestar rápido lo que el enemigo quiere hacer. Pero todo empieza en mi mente. Ese es el campo de batalla. Y mientras esté ahí, yo las despida, yo las rechace, yo reprenda ese pensamiento, pues no es pecado. El momento cuando yo lo bajo en mi corazón, cuando yo comienzo a entretener la idea, ahí existe el peligro de luego dar a luz el pecado, consumirlo. Hermanos míos, dice el 16, no pequéis, no veréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios, el Padre de las luces y el Padre de todas esas lumbreras que hay allá afuera, y en Él no hay mudanza, y en Él no hay sombra de variación. Como dijo Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él de su voluntad, porque así lo quiso, nos hizo nacer por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Santiago le está hablando a Israel, que la iglesia al principio era compuesta mayormente de judíos, hasta que no se evangelizó entre los gentiles. Él está llamando a las 12 tribus de Israel las primicias de sus criaturas. Somos los primeros que Dios nos hizo nacer por la palabra, dando a entender que van a haber muchos otros frutos. Ellos fueron los primeros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y que sea tardo para hablar y tardo para airarse. Y la misma naturaleza nos dice que Dios nos dio 2 oídos para escuchar. Es más, alguien dijo, por eso están abiertos, para que usted escuche, y una boca para hablar que está cerrada, y requiere usted abrirla para hablar. La misma naturaleza nos dice, seas pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Aprende a manejar tu ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted se ira, pues usted no opera bajo la justicia de Dios, sino que opera bajo su propio criterio, por lo cual debemos desechar toda inmundicia, debemos desechar esa abundancia de malicia, y vamos a recibir con mansedumbre esta palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Usted reciba esta palabra con mansedumbre. Por eso la leemos todos los días, para que ella alimente nuestro espíritu. Y mira lo que dice, y puede salvar vuestras almas. Mi alma es mi hombre espiritual. Ya yo soy salvo, pero lo que hace la palabra de Dios es comienza a cambiarme, transformar mi alma. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no la hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y piensa en los espejos de antes, no los de ahora, pero tú lo miras y considera cómo te ves en el espejo, y te vas y al par de minutos se olvidó cómo era. Y otra vez piensa en los tiempos de antes.
Hoy los espejos son más claros, pero aún sucede lo mismo. Te miras por un momento en el espejo y después te preguntas, no me recuerdo si estaba bien peinado, no me recuerdo si estaba bien arreglado. Pues así sucede con nosotros, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, la nueva ley, la ley del Espíritu, y no solamente mira, sino que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no se olvida lo que escuchó, sino que hace, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la próxima bienaventuranza, muy parecida a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que el que oye mis palabras lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca, el que la oye y la hace. Más el que la oyó y la escuchó pero no la hizo, es comparado al hombre que edificó sus casas sobre la arena. La bienaventuranza es que tu casa va a permanecer, que tú vas a permanecer en la palabra del Señor. Mira atentamente, mírate atentamente en la palabra de la ley, en la de la libertad, como si fuera un espejo. Mírate, persevera en ella, no solamente la escuche y te olvides, sino ponla en práctica, hazla y serás bienaventurado. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión de él es vana, no es una verdadera religión. La palabra religión quiere decir actividades que me ligan con Dios. Por eso se le llama el judaísmo una religión, el cristianismo una religión, porque son cosas que yo hago que me conectan, que me ligan con Dios. Y eso es lo que la palabra religión quiere decir. Pero si yo digo que soy religioso y no controlo mi lengua, y Santiago va a hablar mucho de la lengua, y no controlo mi lengua, estoy engañando mi corazón y verdaderamente mi religión es vana, no es una verdadera relación. Dice que la religión pura y la que no tiene mácula delante de Dios el Padre es esta. Y esta es la religión pura. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los huérfanos y las viudas será el grupo más bajito, el más pobre entre esa sociedad. Pues cuando están pasando por sus tribulaciones, yo los ayudo, yo les muestro caridad, yo les extiendo mi mano y también guardarme sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera actividades que te ligan con Dios. Mantente limpio delante de este mundo y acuérdate de aquellos que están en necesidad. Dios bendiga a todos en esta mañana. Esa es la hermosa palabra de Dios para el día de hoy. Que Dios le dé un día feliz y nos veremos mañana a esta misma hora. Adiós.